la selección femenina de fútbol que entrenaba mi representado, mi defendido, gana el Campeonato del Mundo. En la entrega de premios se produce el episodio del beso del señor Rubiales, del que ya se ha hablado y que es ajeno a esta defensa y por lo tanto no voy a abordar. Episodio que el señor Bilda no presencia porque, como ya explicó, en la entrega de premios él estaba el último de la fila para recoger su medalla. Baja después al césped, se entera de que su hija acaba de ser hospitalizada o acaba de ser conducida al hospital por una sospecha de apendicitis, su hija de 11 años, que se había ido al hospital con su mujer y está más atento, como todos podemos comprender, al móvil que a otra cosa. Oye, sí, algo oye, algo intuye, ve gestos de celebración, se sube al autobús, en el autobús se seguía con gestos de celebración, con gestos de alegría, con gritos de beso, 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 presi, 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 que se casen o algo parecido. Llegan al aeropuerto. En el aeropuerto ya recibe la noticia de que su hija está camino del aeropuerto también, porque los médicos le permiten embarcar. Y se produce entonces el episodio de tener que comunicar a una de las jugadoras a Olga Carmona, que su padre había fallecido unos días antes. Total, que está bastante ocupado como para detenerse en otras cosas. Sube al avión, descansa un rato y, una vez en el avión, empieza a ver ciertos movimientos pues parece que de preocupación por el interés mediático que estaba generando, interés desproporcionado que estaba generando el episodio del beso. Llega un momento en que él se preocupa, él piensa en la selección, él piensa en los próximos acontecimientos o en los próximos partidos que la selección tiene que celebrar, piensa en la jugadora afectada, a la que además tiene especial afecto porque conoce desde hace 17 años y porque, en efecto, en la crisis que plantearon las jugadoras de la selección, pues ella intentó mediar, intentó arreglarlo. Es una jugadora a la que tiene afecto y es una jugadora por la que se preocupa. Sabe que en la cola del avión está su familia, la familia de la jugadora, en concreto un hermano. Se levanta y le dice al señor Rubiales: voy a ver al hermano de Jenny a ver si encontramos una solución. El señor Rubiales le dice al hermano de quién, de Jenny, que está en el avión. Se acerca, no hay nadie, perdón, estaba dormido, se acerca una segunda vez, estaba dormido, y en la tercera ocasión el señor Rubiales le dice al señor Bilda: ¿te has acercado ya? ¿Has ido a ver al hermano? Que es lo que el señor Rafael del Amo escucha. Y va a ver, en efecto, al hermano. Y allí tiene una conversación, y esas conversaciones son distintas según quien las cuente. Y ahora veremos cuál de las dos es más fiable. En la tesis del señor Bilda, pues él empezó a hablar con el hermano sobre el buen juego, el buen papel que su hermana había hecho en la selección durante el Mundial, y después le pregunta por el beso. Y el hermano le dice: esto para mí es una anécdota sin importancia. Anécdota sin importancia. Lo de anécdota lo dice el señor Hermoso varias veces y en sitios distintos, como veremos después. Es una anécdota y hablaré con mi hermana. Y el señor Bilda se va. El señor Bilda nunca aborda a la jugadora, cree que es mejor que su hermano medie en esta cuestión y ya está. ¿Qué es lo que dicen el hermano y don Victoriano Martín?
que es lo que dicen en el juicio, porque recordemos que las pruebas válidas aquí son las practicadas en el acto del juicio oral y, si se quiere, las practicadas en instrucción, siempre y cuando hayan sido traídas aquí en aquellos supuestos en que se supone que hay contradicción entre ellas. Las declaraciones en el juicio de don Rafael Hermoso empiezan en el archivo sonoro del tercer día a la hora 11 minutos y 40 segundos. Y en el minuto, perdón, a la hora 13:50, el señor Hermoso dice: fue cuando me dijo el señor Vilda, palabras textuales, lo de palabras textuales lo utiliza mucho, palabras textuales, me manda el presi para que hable contigo para ver si tú puedes hablar con tu hermana y convencerla de que en Doha salga con el presidente a hacer un vídeo conjunto. Si todos estamos conformes, y no lo voy a repetir porque las acusaciones ya lo hicieron de manera acertada, cuáles son los elementos del delito de coacción, estaremos de acuerdo que en este pasaje no hay coacción alguna. Si coaccionar es con violencia o intimidación impedir a alguien hacer lo que no quiere hacer, u obligarle o compelerle impedir que haga lo que quiere hacer o compelerle a hacer lo que no quiere, con violencia o intimidación, es evidente que decir me manda el presi para que hable contigo, para ver si tú puedes hablar con tu hermano y convencerla de que en Doha salga con el presidente a hacer un vídeo conjunto, es una conducta atípica. En el minuto, a la hora 14:32, me dijo: es que es lo mejor para todos. Y le dije, me dijo el señor Vilda, es lo mejor para todos. Y le dije, ¿para todos? ¿Para quién? Me dijo el señor Vilda, hombre, si esto sigue, se va a hacer más grande y va a perjudicar a todos. Y dejó caer que mi hermana ya tenía una edad, que tenía ya una carrera y que si colaboraba las cosas le iban a ir bien, que las puertas de la Federación iban a ser abiertas, pero que si no, no se sabía qué podía pasar. Esto tampoco encaja en el tipo de la coacción. Recordemos que, aparte de los elementos que se deducen de la sola lectura del artículo 172, la jurisprudencia exige que una eventual sentencia condenatoria diga con el mayor detalle todos los datos, recoja con el mayor detalle todos los datos que permitan identificar en términos normativos la intimidación o la violencia y su idoneidad funcional para la producción del resultado. Ofrecer aquí una recompensa, como dice el hermano que hizo el señor Vilda, es evidentemente ajeno a cualquier concepto intimidatorio. Y sigue diciendo el hermano a la hora 17:12. Como si colaboraba y si no, su recorrido iba a ser como una estrella. Entonces, pues su recorrido iba a ser largo, pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, pues claro, la cosa no iba a ir bien ni para ella, ni para nadie. Ni para ella, ni para nadie. ¿Qué intimación es esta? ¿Qué intimación es esta? Y la última frase que me soltó el señor Vilda fue que, bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias, tanto profesionales como personales, que todo esto podía tener para mi hermana. Palabras textuales, dice el hermano. Sobre las consecuencias personales y profesionales, o sobre la advertencia de consecuencias profesionales y personales, claro que habló el señor Vilda, si lo dijo aquí, si lo explicó aquí, claro que sí. Sobre las consecuencias personales y profesionales que la presión mediática que se empezaba a sentir en aquel momento iba a tener sobre la jugadora. Eso es lo que hace que se levante de su asiento, eso es lo que hace que vaya a ver a la jugadora, porque esa es su preocupación esencial. Lo que a la jugadora le puede suponer la presión mediática en su rendimiento profesional y también en su vida personal, ¿por qué no? Porque las ha tenido, como le veremos después. El hermano dice que estaba, es verdad, y estaba con don Victoriano Martín Llobet en esa conversación. Este señor declara también en la tercera sesión del juicio
Y más o menos a la hora 49:10 dice, el señor, antes, en el minuto 46:15 dice, el presi me ha mandado porque no me acuerdo, porque me acuerdo que nos dijo el presi, me ha mandado, dice, porque no me acuerdo bien, estoy un poco nervioso. Dice, me ha mandado el presidente porque queremos que haga un vídeo Jenny en Doha y resulta que Jenny no quiere hacerlo. A ver si entre todos podemos convencerla. A ver si podemos convencerla. Eso no es ninguna intimidación, no hace falta ni que aquí se explique. Y continúa diciendo en el minuto 49:10, nos dijo, si ella hace el vídeo, a ella ya le queda poco fútbol, ella seguramente, la federación, podríamos tener una deferencia con ella, como diciéndonos que, dándonos a entender que pues podrían colocarla a trabajar, pero sin decir esas palabras, dice el testigo, como diciéndonos, mira, se le acaba el fútbol, pero en la federación tenemos muchos puestos para trabajar y ella puede seguir trabajando de cara al fútbol y todo eso. Nuevamente lo que se ofrece o lo que se dice que se ofrece a la jugadora es un puesto de trabajo en el futuro. Eso no es una intimidación. Y continúa el testigo diciendo, y les dijo algo de que si no accedíamos, pues también podrían tener sus consecuencias y que no serían nada buenas, también evidentemente. Y le preguntan las acusaciones, ¿pero eso se lo dijo así? Contesta el testigo, sí, sí. ¿Y en qué aspectos? ¿En su vida? No, esto no lo entendí así. No, esto no lo entendí así. Dijo, si va a poner por las buenas, puede tener consecuencias buenas. Si va a ponerse por las malas, pues también puede tener otras consecuencias. ¿Esto es una intimidación? ¿De qué? ¿De qué? ¿Con qué mal se le está, o una amenaza, con qué mal se le está amenazando? ¿Con qué mal concreto se le está amenazando, como insisto, exige la jurisprudencia, entre otras las sentencias 98/2022 de 9 de febrero o 310/2023 de 27 de abril? Y termina el señor Martín diciendo, a este hombre que ha tocado el cielo, las manos con el cielo porque acaba de ganar un mundial, ¿qué falta le hace venir aquí a rogarnos y a rogarnos? Rogar no es intimidar, rogar es pedir, es lo que hacemos todos los días los abogados en tribunales y no por eso tenemos que considerar que su señoría está permanentemente coaccionado, ¿verdad? Vamos a ver de toda esta versión qué es lo que le llega a la jugadora, que es el sujeto pasivo. No nos olvidemos de este delito. La jugadora dice, en el minuto 47:02 de la grabación de la primera sesión de este juicio, que lo que le comentó su hermano, lo que le trasladó su hermano, es que se me compensaría de alguna cierta manera. Y sigue diciendo, o se le pregunta, creo que por el Ministerio Fiscal, en algún momento desde que se produce el hecho del beso hasta el momento del avión, ¿alguien se preocupó por cómo estaba usted? ¿Cuáles eran sus sentimientos, su estado de ánimo? ¿Le pidieron perdón? ¿El presidente le pidió perdón? ¿Se preocupó por cómo estaba usted? ¿Su entrenador se preocupó de cómo estaba usted? ¿De cómo le habían afectado todo esto? ¿Hablaron con usted de este tema? Y dice, nadie, o sea, nadie es nadie. Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba, ni Jorge Vilda, que tanta confianza tenía, y tantos años que llevábamos juntos, nadie se dignó a preguntarme cómo me sentía y qué se me pasaba por la cabeza. Totalmente me sentí desprotegidísima por parte de la Federación. Se le pregunta a las 2 horas 5 minutos 37 segundos. ¿El señor Vilda se dirigió a usted personalmente para hacerle una petición de que filmara un vídeo con el señor Rubiales? Y dice, no. La única noticia que tiene respecto al señor Vilda es la que le comenta a su hermano, ¿es así? Y dice, sí. Y lo que le comenta a su hermano es que si su hermano podía ayudar un poco, o sea, es decir, que el señor Vilda le pidió a su hermano que si podía ayudar un poco para hacer el vídeo y así se le compensaría en cierta manera. Sí. ¿Eso es todo lo que le comentó su hermano? Sí. Y se le continúa preguntando, ¿este capítulo le marcó a usted lo suficiente como para estar traumatizada, para sentirse mal? ¿Cómo le afectó el capítulo de la conversación de Jorge Vilda con su hermano y lo que su hermano le transmite a usted?
Y contesta, pues si soy totalmente sincera, mi relación con Jorge Vilda siempre ha sido muy buena. Llevábamos muchos años, me conoce desde siempre, y a mí sí que me dolió mucho que en un momento así, entiendo también la parte de que es un subordinado de Luis Rubiales y de que es trabajador de la Federación y que intenta cómo proteger esa parte, pero ahí sí que eché mucho de menos que él ni siquiera llegara a preguntarme. Tal cual era la confianza que teníamos, porque creo que la relación era bastante buena y sí que ese momento me dolió bastante. Me sigue doliendo, porque al final pienso que no pudo o no supo darme ese momento que yo, también era mío y poder protegerme. La última pregunta, esta se la hice yo, que se le hace al a la señora Hermoso, es: ¿usted entonces lo que siente es cierta desilusión? Y dice, sí, me dolió, siento desilusión y al final también me enfada, me causa dolor. Ya está. Esto es lo que en el ánimo de la señora Hermoso produjo toda la conversación que su hermano le contó. Y hemos de recordar, y vuelvo a citar, las sentencias 98/2002 y 310/2003 del Tribunal Supremo, que no puede apreciarse coacción nunca por la sola existencia de una perturbación del estado de ánimo o de otros intereses de los que una persona sea titular. La intimidación, que es la combinación de un mal grave y cierto, es necesario describirla, y eso con las declaraciones que se han producido en el acto del juicio oral de las dos personas que hablan con mi defendido y de la directamente coaccionada o de la supuesta coaccionada, no se desprende. Pero además, todo eso que cuentan el señor Hermoso y el señor Martín es, en nuestra opinión, no está acreditado. Iba a decir que es falso. Bueno, pues yo no voy a acusar de falso testimonio con la misma alegría con que las acusaciones lo han hecho con otro, pero no está acreditado. No hace falta aquí explicar que en las reglas de valoración del testimonio hay que tener especial cuidado con quienes son allegados a determinadas partes. El hermano, en este caso, y el amigo íntimo de la señora Hermoso, tan amigo íntimo que es una de las 5 personas a las que ella invita al Mundial. No hay que desechar esos testimonios, faltaba más, pero sí hay que confrontarlos con otros datos objetivos que existan en el procedimiento, a fin de, después de su contraste, valorar la fiabilidad de los testigos. Y mire, del señor Hermoso dijo el Ministerio Fiscal, esta declaración y la del señor Martín, pero esta declaración sobre todo, es la prueba básica, porque el señor Hermoso no miente cuando viene a un juzgado, miente a la prensa, eso sí, pero no miente cuando viene al juzgado. Yo no sé cuál es la vara de medir que tiene el Ministerio Fiscal para saber que aquí se miente y aquí no. Pero, venga, vamos a ver, en un asunto periférico, pero que afecta al señor Hermoso y donde él mismo ha declarado, si el señor Hermoso tiene por costumbre mentir o no en un juzgado, o tiene por costumbre exagerar. Yo no creo que el señor Hermoso mienta, yo creo que el señor Hermoso es un exagerado. Mire, en instrucción, el señor Hermoso dijo, ¿usted ha recibido algún tipo, le pregunta al juez, ¿usted ha recibido algún tipo de amenaza por Twitter y las demás redes sociales? Y dice, sí, amenazas de muerte para mí, para mi familia, para mi hermana, que le iban a romper las piernas. ¿Y en qué redes se ha recibido? En Instagram. Que le decían literalmente, contesta, si tu hermana no sale a defender a Rubiales, os espera la muerte para ti y para toda tu familia. Tu hermana es una, en fin, el insulto de siempre. Le vamos a romper las piernas y eso os espera la muerte para toda la familia. Y le pregunta al juez, ¿tiene usted todavía esos mensajes de Instagram? ¿Ha recibido algún mensaje parecido en alguna otra red social o solo en Instagram? Y contesta el hermano, yo Twitter no tengo, tengo Facebook y en Instagram. Facebook y en Instagram esto ha sido continuo. El juez le pide que se ofrezca a la unidad de policía judicial de esta audiencia para que puedan hacer una cierta investigación y averiguar de dónde proceden esas amenazas. Comparece el señor Hermoso con su móvil
en la unidad de policía judicial y dice, después del examen correspondiente de sus cuentas de Facebook y de Instagram, dice la policía. Todo esto está en el acontecimiento 856. Dice la policía. Respecto de Facebook, no se localiza ningún tipo de información relevante. Respecto de Instagram, tras realizar un análisis del contenido, dice, solo se localizan 2 mensajes. Uno lo voy a leer, porque que se me diga qué amenaza es esta. Es de un descerebrado, evidentemente, pero que se me diga qué amenaza es decir, tu hermana es penosa, primo. Ya está. Y luego hay una segunda, en la que efecto un delincuente insulta y amenaza al hermano de la señora. Una. Esto era continuo, es todo continuo. Recibo amenazas continuas en Facebook y en Instagram. Este es el veraz. Cuando viene aquí a un juzgado, este es el veraz. La hermana del señor Hermoso nos lo dijo aquí, lo dijo el señor Hermoso también, impartió instrucciones a su hermano para que no tratara con nadie todo lo relacionado con el beso. Y el señor Hermoso, como hermano amantísimo que es de la señora Hermoso, según se baja del avión, empieza a hacer declaraciones en El Chiringuito, donde dice, esto es una anécdota, misma expresión que el señor Vilda dice que le manifestó el señor Hermoso. Esto es una anécdota. A los 2 días, el 25 de agosto del año 24, siguiendo otra vez las expresas instrucciones de su hermana de que no trate con nadie esta cuestión, el señor Hermoso concede una entrevista a Antena 3, que está la grabación en bruto en el acontecimiento 1348. Permítame, su señoría, que repita, no la voy a leer entera, pero que repita un pasaje de esta entrevista que hemos oído aquí 2 veces, pero que quiero resaltar. Le pregunta el redactor de Antena 3, solo para aclarar, decía que si Rubiales y Bildu en el avión, Bildu, esto es querellable, no, es Vilda, no es Bildu. Si Rubiales y Bildu en el avión intentaron convencer a Jenny para salir en vídeo. ¿Tú qué sabes de esto? Y contesta don Rafael, mira, yo lo único que te puedo decir es que se está diciendo que los familiares recibimos también pues como coacciones y demás, y en ningún momento. Jorge Vilda, yo hablé con él por lo menos en 4 ocasiones, en ningún momento él vino a decir nada de esto. O sea, fue ya un run, pero en ningún momento la familia, es decir, que era yo, a mí nadie se me acercó a decir nada. El veraz. El que en el juzgado dice una cosa, en la prensa dice la contraria, pero que se dice que solo miente en la prensa, pero no en el juzgado, aunque en el juzgado cuenta unas amenazas que no existen. Eso es, el veraz, del que hay que fiarse. Se le preguntó por esta entrevista si su señoría recuerda. Y él dijo que esa era una entrevista que en efecto concedió a Antena 3 con el pacto previo de que no se tratara el tema del beso, Rubiales, Vilda, etcétera, etcétera. Y Antena 3, por lo que se ve, lo incumplió porque se le preguntó por ello. Yo le pregunté en el juicio que por qué no se negó, por qué no dio una larga cambiada o por qué no se negó simplemente a hacer una entrevista en la que parece el medio, según él, estaba incumpliendo aquello que se había pactado. Y por lo tanto que no contestara. La brillante respuesta a esa pregunta es que si no contesto estoy contestando. Yo me fui a casa dándole vueltas a la cosa, a ver
a ver qué quería haber dicho, pero fui incapaz, incapaz. Y dijo también que en realidad había hecho estas declaraciones para proteger a su hermana y evitar represalias, Pues tampoco, porque si eso es así, en esta misma entrevista, el señor Hermoso se refiere al señor Rubiales, que mandaba un poco más en la Federación que el señor Vilda. ¿Y qué dijo? El locutor o el redactor le dijo: ¿sabes que a Rubiales está la gente pidiendo la dimisión? Todo el mundo, toda España. Contestación: yo te prometo que no tengo otra cosa que decir. Estoy en modo, como te comento, estoy pensando en la felicidad de mi hermana, que es campeona del mundo, y es que lo demás no te puedo decir nada, la verdad. Y después dice, después de desmentir que el señor Vilda le amenazara, dice el locutor: mira, la FIFA acaba de anunciar hace una hora, no sé si lo has visto, que van a abrir un expediente sancionador contra Rubiales. ¿Qué opinas? Pues lo mismo te digo, que pase lo que tenga que pasar, y que es una pena que no nos centremos en lo que realmente deberíamos centrarnos y que no se hable del éxito que han conseguido las chicas. Le pregunté por qué esa diferencia de trato, por qué desmiente tajantemente las coacciones, entre comillas, del señor Vilda, y sin embargo, si se trata de preservar a la hermana, no defiende también al señor Rubiales. Otra brillante contestación: es que al señor Rubiales no le conozco. Otra vez me fui a casa pensando a ver qué tenía que ver la respuesta con lo que aquí se estaba leyendo. En consecuencia, su señoría valorará, que es quien lo tiene que hacer, su señoría determinará si las declaraciones del señor Hermoso son fiables o si las son del señor Martín, que dijo, y se le preguntó por ello, dijo en instrucción, y por ello sí se le preguntó, y por lo tanto lo puedo traer aquí, que después de recibir no sé qué conminaciones del señor Vilda, no sé cuáles, porque según la declaración del señor Martín no hizo ninguna combinación, solo ofreció un trabajo futuro, pero después de esas, entre comillas, conminaciones, decidieron, por deferencia al señor Vilda, 6 veces lo dice, por deferencia y por respeto, por educación al señor Vilda, trasladar a la señora Hermoso lo que el señor Vilda le había dicho. Por deferencia, por deferencia hacia el amenazador, el amigo de la amenazada traslada las amenazas a esta. Es tal disparate, es tan contrario a la lógica que sostener en el testimonio de estas dos personas la existencia de una coacción es, lo digo con todos los respetos para las acusaciones, casi una osadía. Y ya está, yo prácticamente he terminado. Me quedan 2 cosas accidentales por tratar. 2 cosas accidentales. Mire, las 3 acusaciones piden, bueno, la AFE no sé bien qué pide, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden la imposición de una pena de inhabilitación especial para para el ejercicio de profesión relacionada con el ámbito deportivo durante la condena. Del ámbito deportivo durante la condena. No va a poder ser caddy de golf el señor Vilda. Relacionada con el ámbito deportivo durante la condena. Bueno, pues mire, al Ministerio Fiscal parece mentira, pero habría que recordarle que hay una consulta de la Fiscalía General del Estado, la 2/2000 de 14 de diciembre, que ordena a los fiscales, es una consulta, pero que orienta la actuación de los fiscales en
a la hora de invocar el artículo 56.3 del Código Penal, a cuyo amparo se solicita esta inhabilitación. Y dice que hay que concretar el derecho de cuya privación se trata, y que además ese derecho, la privación de ese derecho, tiene que tener relación directa con la actividad que se trata de inhabilitar. Claro, esto está pensado, pues no sé, para un profesor de gimnasia de una escuela de menores que abusa de los niños. Pues claro que hay que alejar a ese señor de la enseñanza, naturalmente, pero no para supuestos como los que aquí nos traen. Y pedir una inhabilitación para cualquier tipo de actividad deportiva es incumplir asimismo el principio de taxatividad de las normas jurídicas. Se trata casi es una especie como de pena de interdicción civil que había en el Código Penal de 1944, que ya ha caído, que ya ha caído un poco. Y la acusación particular se inventa una pena. Pide la imposición de una pena no prevista en el Código Penal, y eso ya es para nota. Mire, el principio de taxatividad de la norma jurídico-penal supone que las normas jurídico-penales sean claras para que el ciudadano sepa cuál es la conducta de la que se tiene que abstener y cuál es la sanción anudada a esa conducta de la que se tiene que abstener. La acusación particular pide para el señor Vilda la pena de libertad vigilada prevista en el artículo 192.1 del Código Penal. Cualquiera que lea el artículo 192.1 del Código Penal podrá darse cuenta que el precepto dice que en los casos previstos en este título se impondrá o se podrá imponer la pena de libertad vigilada. En este título, en los supuestos previstos en este título, y el artículo 192 está en el título octavo. El delito de coacciones está en el título séptimo. Por lo tanto, se está imponiendo una pena ilegal, se está pidiendo que se imponga una pena no prevista en el Código Penal, lo cual ya es para nota. Pero esto casa mucho con lo que decía al principio y ya termino. La criminalización por anticipado en determinados supuestos, la adopción de criterios penales de autor. Mire, dice Enrique Gimbernat, nada sospechoso, catedrático de Derecho Penal, de los más prestigiosos que circulan todavía por ahí. Lo dice en los comentarios al Código Penal de Tecnos, que el uso del lenguaje se está difuminando y está difuminando los principios penales. El proceso ya no se inicia con un denunciante, sino que los procesos se inician con una víctima. Ya no hay denunciante, solo hay víctimas. De modo, dice el profesor Gimbernat, que la presunción de inocencia queda cuestionada sin rubor desde el mismo comienzo del procedimiento. Y esto es lo que ha pasado aquí. Esto es lo que ha pasado aquí. Claro que una persona violada, salvajemente violada, es una víctima de una violación. Pero nadie es víctima de nada si se está discutiendo, como aquí sucede, la atipicidad de la conducta de que dice haber sido víctima. Y aquí hemos empezado con una víctima, seguimos con una víctima, y espero que no acabemos con una víctima, sino con una denunciante cuyas pretensiones no se han acogido. Así lo solicito. Y pido perdón, no sé si me he extendido mucho o poco, pero pido perdón por la extensión en todo caso. Gracias. Tiene la palabra para el informe y la defensa de Álvaro Luque. Sí, con la venia, señoría. Hace ya un siglo, señoría, en el proceso de Kafka, el mismo se inicia con una frase magnífica que es absolutamente aplicable al caso de los acusados. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. Claro, el libro del proceso de Kafka es un libro curioso
porque desde luego desmenuza de una manera muy ridícula lo que es un procedimiento penal. Pero afortunadamente nosotros estamos en un procedimiento serio, pese a algún papel por parte de las acusaciones. Y me explico. Vamos a empezar, lógicamente, por lo que son los hechos. Los hechos son 3 conductas básicamente dirigidas a mi mandante que consisten en intento hablar con Jennifer Hermoso, conversación de WhatsApp, conversación personal con Ana Ecube y luego los WhatsApps con Ana Ecube. 22 de agosto del año 23. Mi mandante le escribe, le felicita por el mundial conseguido, acontecimiento 292. La de esta defensa, señoría, tiene 2 pruebas documentales, el acontecimiento 292 y el 293, lo digo porque es muy sencillo. Y le dice, ¿no puedes hablar conmigo 2 minutos por la amistad que tenemos? Con contestación, entre otras cosas, de la señora Jennifer Hermoso, a las 7 horas. Albert, sé que intentas hacer lo correcto, punto. Yo te agradezco que quieras hablar conmigo. Ahora mismo no voy a hablar con nadie, punto. Seguimos. Albert, estoy abajo, agradecerte que me contestes. Esto es un elemento coactivo por parte de las acusaciones. Esa cordialidad de la conversación, ese sé que intentas hacer lo correcto. Señoría, yo no sé si es que me he quedado fuera de juego, vivo en otro mundo, pero aquí hay un lenguaje absolutamente cordial en el que precisamente la pretendida víctima, en lo que decía mi compañero, dice que agradece que quieras hablar conmigo. Claro, ¿qué sucede con Jennifer Hermoso? Cuando nadie quiere hablar con ella, se siente abandonada, desolada, nadie se preocupa por mí. Cuando el señor Luque quiere hablar con ella porque se encuentra en la misma localidad que están celebrando el Mundial, coacción. Bueno, a mí me parece un poco antagónico y es una antítesis de la lógica humana, pero las acusaciones mantienen esa tesis que ya veremos luego cómo la desarrollan. Muy bien. Esto difícil le encaja en el tipo de coacciones, es compeler o impedir. ¿A qué se obliga y qué se impide? Una conversación absolutamente cordial entre amigos hasta este momento. Claro, he de tirar de lo que dicen las acusaciones en sus sectores de acusación, que es lo que delimita el objeto de la acusación y del juicio. Ministerio Fiscal, le compele para participar en un vídeo. Estupendo. Esa inventiva de las acusaciones se refleja aquí. Acusación particular, exactamente igual. Claro, la popular es más creativa, todo hay que decirlo, es más creativa, dice, le coacciona a cambio de un puesto en la federación cuando deja de jugar. Lo dice en el sitio de acusación. Me sorprende esa, digamos, capacidad de leer el futuro de la acusación popular, porque en ningún contenido en la conversación con la señora Hermoso se deduce esta pretendida pretensión que se pone en boca de mi cliente. Es verdad que una conversación posterior, muy posterior, pero respecto a Jennifer Hermoso, en ningún momento se dirige esa, digamos, oferta que no es, con mi modesta opinión, señoría, ni compeler ni impedir, que dice el tipo penal, que debemos de ceñir, como bien decían también las defensas, a los principios de legalidad, tipicidad, etcétera, etcétera. Muy bien. En los informes son más creativos. Claro, el informe pues da más juego, da más soltura, pues voy a innovar. No, es que no querían que hiciera un comunicado. ¿Comunicado? Señoría, el comunicado famoso que ella dice que dijo, venga, pues hacedlo. Para la federación, digamos, con una cierta convergencia de intereses, ya se había emitido, hacía días. Bueno, que no hicieron las manifestaciones. ¿Cuáles? ¿Qué manifestaciones? El vídeo. ¿Qué vídeo? Es que estamos con el maldito vídeo, ese run, como bien decían antes mi compañero de la acusación, ese run de que habrá un vídeo. ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? Bueno, esto parece sencillo, parece que todo es atípico, pero es que para colmo, señorías, madre mía del amor hermoso, madre mía del amor hermoso, ¿qué sucede? Que en el acto del juicio se le pregunta al señor Hermoso por ver este letrado, ¿usted sabe la finalidad de la conversación, señor Luque, para con usted? Y dice, no. Si eso es coactivo, no sé, ayúdenme las acusaciones, porque a mí se me escapa algo, o hemos estado en juicios distintos, o desde luego refleja un poco, digamos, la debilidad de la tesis acusatoria. Muy bien. Mire, yo no voy a citar la exquisita jurisprudencia de mis compañeros en este momento. Yo voy a citar la mejor fuente que puede ser del derecho en este momento, que es la de su señoría. Usted dijo de una manera muy gráfica en una de esas intervenciones que tuvo, dijo, quien tiene oídos, escucha. Todos hemos escuchado lo que se ha sucedido aquí con Jennifer Hermoso
en cuanto a la participación con mi mandante, y parece que ese principio de inmediación, que usted definió de manera magnífica con 4 palabras, impide que esa prueba practicada pueda ser objeto de subsunción en un hecho delictivo. Segundo hecho, objeto de acusación. Conversación personal con NQV. Muy bien. Vamos primero a ver cómo se produce, no olvidemos que después de declarar a la señora Cube en el juzgado de instrucción, ni la acusación particular, gran defensora de los intereses de la señora Hermoso, ni la popular, hacen absolutamente. Quien reacciona de una manera llamativa es el Ministerio Fiscal. A raíz de que declara la señora Cube, pido la imputación del señor Luque y otros. Los acólitos, no sé cómo dijo la señora fiscal. Muy bien. Esta conversación de la señora Cube, ¿cómo empieza? Baja voluntariamente. Baja ella voluntariamente a hablar con el señor Luque cuando ya se iba del hotel, cuando fue a visitarla, y no puede hablar con la señora Hermoso. Se iba a ir y aparece el señor Rivera con la señora EQV. Voluntariamente. Estamos aquí hablando de derecho, que poco han hablado de derecho, al menos de un derecho, digamos, riguroso. Una autopuesta en peligro de la víctima con una ayudante que también es víctima a la que transmite. A mí se me escapan estos términos, señoría. Bueno, contenido de la conversación. Si nos ayudáis, ya sabes que Luis devuelve muy bien los favores. Eso lo dice la señora Cube, y esto, desde luego, es negado tajantemente por el señor Luque. Claro, esto se refería en la declaración de instrucción a la señora Hermoso como si esa, digamos, dádiva, o hecho, señoría, esa dádiva, fuera en favor de la señora Hermoso. ¿Qué sucede? Que en el acto del juicio, la señora Cube, aplaudo, porque desde luego fue convincente, rigurosa, nada que objetar, nada que objetar. Se viene arriba, porque claro, se viene arriba en el acto del juicio y dice, no, dijo en instrucción, a Jenny Hermoso, aquí dice, a mí también me ofreció un puesto de trabajo. Sí, mi mandante no conoce a la señora Cube de nada. Es más, cuando acaba esa conversación, que parece absolutamente cordial por parte de mi cliente, y sin embargo parece absolutamente denigrante por parte de la señora Cube, acaban y están los teléfonos. Oye, pues mira, todo bien, sí, oye, pues mira, el teléfono te lo doy. Oye, ¿quedamos mañana para desayunar? Quedamos mañana para desayunar. Ella dijo aquí, no, era para darle largas. Ya veremos cómo le da largas. Muy bien. Nos vamos al famoso día 24. Acontecimiento 293. ¿Quién inicia la conversación? El coaccionador. No. Hay un pequeño matiz que no es nada, digamos, inocuo, es muy relevante. La señora EQV. La señora EQV, la que dijo en acto del juicio, yo no quería pactar con el diablo, vender mi alma al diablo. Empieza ya la conversación. Claro, ese hecho, digamos, tan flagrante, tan coactivo, se haya producido el día anterior. ¿Quién empieza? Ella. Buenos días. Ayer la gente de comunicación sacó un comunicado. Estupendo. Muy bien. Esto se ha escapado de las manos. Siento si el resultado no es el que te hubiera gustado. Claro, las acusaciones que cogen la reacción desafortunada del señor Luque en cuanto a este contenido. Pero mire, voy a tirar otra vez, pues de alguna manera, de lo que dijo su señoría, en una de estas frases tan brillantes. Dijo, aquí se enjuician unas coacciones, no una venganza. Ese hecho, digamos, postconsumativo de esas coacciones que yo, pese al esfuerzo intelectual que he hecho, pero no me llegan las neuronas, no alcanzo a ver, ¿qué es lo que sucede? Que se produce en teoría, supongo, porque tampoco se explica, después de que ya se hubiera emitido el comunicado a través de la agencia de comunicación de la señora Jennifer Hermoso. Con lo cual sería un hecho, si fueran unas acciones, pues consumativo, atípico. Muy bien.
esa conversación, ya después del emitir el comunicado y que el señor Luque dice lo que dice, la señora Cube en 3 ocasiones le dice a mi mandante de quedar en Madrid para tomar una cerveza, para vernos, vemos de vernos, cuando esto esté más tranquilo, la cosa ha escapado de las manos. Esa víctima que no quería pactar con el diablo quiere quedar con el diablo en Madrid para hablar. Ya no tiene ningún sentido. No, es que lo hice para posponerlo, como lo del desayuno. Son datos objetivos. Claro, uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y en este caso, señorías, parece evidente que la serenidad de cuando uno escribe es mucho más serena, mucho más certera que en esos estados, digamos, de declaraciones en los que uno tiene capacidad para, digamos, ponerle un adornito a los regalos de las declaraciones de las acusaciones. No acaba ahí. Dice la señora Cube literalmente, gracias por tu sinceridad. Ole, ole, ole. Hay más, hay más. Te deseo de corazón lo mejor. El diablo. Disfruta con tu familia de las vacaciones que te lo mereces. Muy bien. ¿Quién es la señora Cube? ¿La que declara en el juzgado o la que emite esos mensajes, digamos, cordiales? No tan cordiales de mi cliente, que de alguna manera está ofendido, decepcionado por esa falta, digamos, de voluntad de la señora Hermoso de reunirse. Claro, esto es curioso, porque cuando Jennifer Hermoso, sabemos todos, ha sido público, notorio en el acto del juicio, hay ese plantón antes del Mundial por parte de unas jugadoras, ella se ofrece a mediar para solucionar esa situación de crisis de la selección. Claro, cuando va el señor Luque para intentar mediar entre 2 amigos, coacciones. Es coacciones. Claro. Que las coacciones dices, bueno, no, es que esto no son coacciones, no, no. Es que le están pidiendo 1 año y medio de cárcel a este señor por esas conductas. Absolutamente, digamos, desde mi perspectiva emocional y ética, razonable. Muy bien. Hasta aquí la prueba de los hechos. Si eso es una prueba sobre los hechos, mira, señoría, pues yo le diría, yo creo que no hay prueba, pues su inocencia. Y le diría, si tiene dudas, pues aplique el indubio pro reo. Digo, es que me parece, vaya, de primero de carrera. ¿Vale? Pero claro, como las acusaciones dicen lo que dicen, y desde luego aquí tengo que hacer míos los informes de mis compañeros, no hay palabras para, de alguna manera, agradecer ese trabajo tan absolutamente intenso que han llevado a cabo para desgranar esas sentencias sesgaditas que han citado las acusaciones y que por parte de las defensas, de alguna manera, se ha hecho ver que hay otra interpretación posible a lo que se dice por las acusaciones. Claro, las acusaciones no han destacado por su rigor jurídico. Yo creo que eso es una evidencia, ya lo veremos en clase en la universidad, porque es un juicio como para poner, para saber lo que se tiene que hacer y, sobre todo, lo que no se tiene que hacer. Preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. ¿Cuántas decenas de veces su señoría ha tenido que interrumpir, especialmente al Ministerio Público, por el contenido de las preguntas? Eso ha llevado a otras tantas protestas del Ministerio Fiscal. Ya desde el hartazgo que se producía. Claro, protestas, no sé, que habrá que dar también alguna instrucción a los estudiantes de Derecho, que no piense que los juicios son así, como hemos visto. Cuando se protesta, señoría, y no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, de una manera repetida, hay que explicar la influencia que podía tener esa pregunta que el magistrado decide no aceptar. Esta protesta es un brindis al sol. Sigamos. De una manera un poco sui generis, se plantea la audición, una vez ya recluido el trámite de cuestiones previas, etcétera, durante la práctica de la prueba, de esa famosa grabación que este letrado ni recordaba el contenido, que desde luego vaya encantado que se haya producido 10 veces, no, 200 veces. Una conversación inocua de la señora Hermoso. Claro, como uno ya estaba un poco cansadito de ver que las cosas no tenían que ser como deben ser,
Mira, señoría, con la venia, si me permite, es extemporánea. Ah, no, bueno, extemporánea, sí, sí, no. Es la intervención del letrado la que es extemporánea. Bueno, ¿cuándo lo voy a decir? ¿La interrumpo cuando está planteando o cuando en un momento determinado podemos y se va a practicar la prueba alegarlo? De una manera también absolutamente, digamos, poco ortodoxa. Su señoría, como el criterio, dijo no a la prueba, luego es verdad que corrigió, nos da igual. Claro, al día siguiente, cuando por parte de mi compañero, el señor Joaquín Jiménez, lo que se hace es aportarnos documentos para ver, digamos, la trazabilidad del documento, los metadatos, etcétera, extemporáneo. Tuvo que hacerlo en el trámite, el que yo decía el día anterior, en el trámite del 786, en las cuestiones previas. Bueno, ¿en qué quedamos? Yo puedo interpretar las cosas de una manera sesgada, soy defensa, pues bueno, tengo unos deberes, pero tengo quizá muchos derechos también. Claro, que el Ministerio Fiscal, cuando le conviene, tire de norma y cuando le conviene, tira de su norma, es un poco, digamos, curioso. Muy bien. Otro aspecto desafortunado, ya he hecho referencia las otras defensas. Claro, se hablaba de lo de juzgado de Majadahonda, del señor Rubiales, que si está investigado, que si son socios. ¿Socios con quién? Con el señor Luque. Mire, yo no sé si es que me superan a mí las situaciones que considero que atacan de una manera directa a los ciudadanos, que la abogacía básicamente está para defenderlo frente al Estado y frente, lógicamente, a acusaciones infundadas. Mire, que se menciona al señor Luque porque es socio del señor Rubiales, una investigación judicial, parece, y no hay que tener altas capacidades tampoco, que todo apunta a que se vulnera de una manera flagrante la famosa directiva que ayer citó la señora Tubó. Claro que las autoridades, porque evidentemente el Ministerio Fiscal es una autoridad, haga esa manifestación, claro, pues a mí me parece cuanto menos lamentable. Pero tuvo otra intervención también gloriosa la señora fiscal, hablando de las defensas. No veo ningún abogado de oficio en el banqueo de las defensas. Mire, señoría, somos abogados, aquí no se distingue si es de oficio o no es de oficio, y menos para entender que un abogado de oficio parecía insinuar que podía ser o de peor condición o que revelaba la capacidad económica de las defensas. Muy bien. Yo no veo ningún abogado de oficio tampoco en las acusaciones. Es lógico, uno puede ir a un abogado que conoce de confianza y si no conoce, pues va a un abogado de oficio. No quiere decir que no tenga medios económicos, porque el abogado de oficio, si el cliente tiene medios económicos, cobrará. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de derecho, porque de derecho aquí han citado muchas sentencias a su manera, como la canción, a su manera, pero ¿alguien se ha planteado, la prensa especialmente, que estamos en un tema de libertad individual, de libertad de expresión, de conductas normales para poder expresar lo que uno considera oportuno en el ámbito de las relaciones personales? Pues mire, eso que he dicho de una manera, digamos, coloquial, existe. Y la prensa seguro que lo sabe, porque le afecta especialmente a la prensa, que es el efecto desaliento. Claro, hay muchas sentencias, citaré una del Pleno del Tribunal Supremo, que es la más llamativa, la 35/2020, de 5 de febrero, pero no puedo evitar, yo soy un fan de don Antonio del Moral, citar un auto, que es el 20932/24 de 20 de julio, muy reciente. Claro, Antonio del Moral, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, hay riesgos de usar el ius puniendi como respuesta estatal ante un ejercicio extralimitándose o no de la libertad de expresión por lo desproporcionado de acudir a esta potestad. Añade, este conflicto obliga al juez a tener presente su contenido constitucional para no correr el riesgo de hacerle el derecho penal un factor de disuasión, que es lo mismo que el efecto desaliento. Claro, el efecto desaliento
Supongo que si menciono sentencias, que el TDAH siempre, por esa tendencia hispánica a sancionar con penas de cárcel conductas con poca relevancia, todos sabemos, pues las sentencias de las quemas de banderas, de las quemas de fotografías de autoridades, etc. El TDAH siempre nos pasa la manita por la cara porque dice que eso no se puede sancionar con penas privativas de libertad y que eso es ejercicio de libertad de expresión. Claro, bueno, miremos si hay ejercicio de libertad de expresión y de libertad ideológica en nuestro país, que nuestro país tiene una constitución que no exige una democracia militante. Yo puedo ser de un partido político, en Cataluña, País Vasco, existen partidos políticos cuyos estatutos quieren el cambio del Estado de Derecho. No quieren una monarquía parlamentaria, quieren una república. Y el Estado lo autoriza. Pluralismo político, debate, libertad. Estamos en un estado de libertad, no de presión de, ojo, que no vayas a hablar con esta, porque eso es un delito. Por el amor de Dios, señoría. Muy bien. Claro, esto del efecto desaliento, supongo que la prensa lo sabrá, ¿no? Pues esa famosa película relativa al macartismo, de un periodista, pues que cada día al final del programa hacía una nota de 3 minutos, pues diciendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, buenas noches y buena suerte, no recordaba el título. Señor letrado, el informe se lo está haciendo a Sí, la no, prensa o a mí. disculpe, señoría. Es que ya me llega un momento donde me pierdo. Disculpe. Claro, en esa situación, ¿qué sucede? Que lo que se hacía era intentar, porque el macartismo que hacía, sancionar a todo el ciudadano que de alguna manera no se adscribía a documentos en los que no había, digamos, una negación del comunismo. Muy bien. Veamos una sentencia más reciente del TDAH, la 22.6 del 21 de Erquicia Almaroz contra España. La libertad de expresión es un fundamento esencial de la sociedad democrática que defiende como condiciones primordiales el progreso, el desarrollo individual de las personas. Se aplica a ideas o expresiones que pueden ofender, herir o molestar. Por eso se dice que la libertad de expresión, aplicada también a la prensa, es el perro guardián de la democracia y es importante tener esa libertad. El moral, inteligente él, dice precisamente, oiga, la libertad de expresión no es una amable mascota doméstica de un hogar. Pero bueno, sigamos con el derecho. Quedamos un poco huérfanos en las acusaciones. Vamos a delimitar o excluir determinadas conductas del tipo penal. ¿Cuál es el fin de protección de la norma del delito de coacciones? Proteger la libertad individual de las personas. Muy bien. ¿Esas conductas de querer hablar con una persona es coercitiva en los términos que se han producido? Hemos visto las 3 conductas que se imputan. Voy a citar también pues, algo que todos los juristas, deduzco que saben también las acusaciones, en la que se dice son atípicas aquellas conductas realizadas dentro del marco social de la convivencia, ¿vale? Las conductas socialmente aceptadas o toleradas. No es algo novedoso. Belcel hace un siglo Dios lo puso encima de la mesa. Muy bien. ¿Hay algo más correcto, señoría, que la propia señora Hermoso le diga al señor Luque que aunque no quiera hablar con él, sé que intentas hacer lo correcto? ¿Hay algo más correcto? Claro, vamos a poner ejemplos de conductas sociales toleradas, adecuadas y que no son delictivas. Cuando la prensa permanentemente en los días precedentes quiere hablar con los acusados y se niegan a hablar con ellos, ¿eso es coacciones? Absurdo, ¿verdad? Cuando un club de fútbol emite un comunicado diciendo literalmente que hay una actuación arbitral manipulada que altera la competición, ¿eso es coactivo para los árbitros? Hace pocos días de esto. Esto no, nadie piensa en meter querellas. ¿Por qué? Porque son conductas socialmente aceptadas. Muy bien. Pero claro, como eso es un tema que excluye la tipicidad del hecho, vayamos a ver a conductas que pueden ser típicas, pero que quizá no tienen relevancia penal. Acudamos al principio de insignificancia. Claro, el principio de insignificancia históricamente ¿a qué se había aplicado? Pues el típico que compra 1 gramo de cocaína, tiene poca concentración, es insignificante el daño en la salud.
de la persona que consume, con lo cual es atípica. Claro, pero el Supremo, que tiene buenas ideas, como es lógico, lo va extendiendo. ¿A qué lo está aplicando últimamente? Pues bueno, a blanqueos. Esos blanqueos, digamos, ya sabemos que una cuenta que te pide, te hace un ingreso de 200 euros. Oiga, esto no afecta al tráfico jurídico mercantil. Sentencia 22/24. Otra exactamente igual, de unas obras inconsentidas que también atentan, eran objeto de acusación, delito contra la ordenación del territorio, y el Supremo que dice, oiga, obras insuficientes, no tienen relevancia penal, no hay lesividad para el bien jurídico protegido, la sentencia 245/24 en este supuesto. Muy bien. La jurisprudencia es muy gráfica también con otras cosas y ejemplos. Todos conocemos la sentencia del caso Ausbank, manos limpias, con unas prisiones preventivas bastante prolongadas, con unas condenas duras, y luego llegó el Supremo y dijo, esto no es nada. Hombre, no es nada. Yo he sufrido como defensa determinados comportamientos no coactivos ni extorsionadores, porque el Supremo ha dicho que no, por parte de alguna acusación popular en la que se pedían cosas a cambio de otras cosas. Feo, feo, pero claro, digo feo porque no es delictivo. La sentencia del caso Ausbank pone dos ejemplos, bueno, pone más, pero para no cansar a su señoría, citaré dos. Presiona una entidad financiera cuando dice que cobrará comisiones si no domicilias la nómina. Ejemplo de la sentencia del caso Ausbank. Otro. Presiona un diario descontento con los artículos de sus colaboradores y que de no reconducirse prescinda de sus servicios. ¿Eso es una coacción o una extorsión? No. No lo digo yo, lo dice la sentencia del caso Ausbank recientísimo. Voy acabando, señoría. Claro, esta parte tuvo la osadía de pedir las costas de las acusaciones particular y popular. La jurisprudencia me exige que motive el porqué de ese extremo. Pues muy bien, yo entiendo que el fiscal ha acusado, como pasó en el tema de manos limpias, del caso Nos, todos contentos. Pero claro, el Supremo dice en la sentencia del caso Nos precisamente, mire, cuando se practique la prueba y ya se puede advertir que los hechos no tienen relevancia penal, quizá lo más prudente en las acusaciones, el fiscal ya no entra, ya tiene otras reglas del juego más privilegiadas, quizá hubiera sido, pues, ante esa falta de sustento probatorio, simplemente con la interpretación que hemos hecho en las defensas, no es tan difícil, pues no formular la acusación. Claro, veamos la acusación popular, concretemos. Bueno, dice, en cuanto a la RC, no la solicito porque ella tiene acusación por particular que la solicita. Tampoco podía solicitarla, señora mía. Es que la acusación popular jamás puede pedir una indemnización en favor de la víctima. No porque no lo haga la víctima, no está legitimada. Muy bien. Las penas. Nos piden la pena en su grado medio, 1 año y medio. ¿Por qué 1 año y medio? ¿No hemos leído que el Código Penal también justo detrás pone o multa? ¿Por qué nos piden multa? Porque no han motivado esa coerción sobre la persona relativa a quiero cárcel y no a lo mejor una multa. Muy bien. Y esta, creo que ausencia de prudencia de las acusaciones parece que debe llevar a la condena. Claro, la particular. Bueno, la particular inició el procedimiento. No. Tampoco denunció en fiscalía. Fue la denunciante la que fue directamente. Denuncia, no. Querella, tampoco. ¿Piden la imputación de mi mandante? Tampoco. Hombre, parece que vamos todos ese contubernio de las acusaciones de la mano de fiscalía. Muy bien. Por último, señoría, acabo ya sin agradecerle la encomiable paciencia que ha tenido con todos nosotros y la excesiva quizá indulgencia para con algunos y desde luego, si he empezado con Kafka, acabo con Kafka, ¿vale? Todos recordamos en esa obra famosísima e interesante para los juristas, en la que en un momento determinado, el señor Joseph K., el que se entiende de una manera detenido, de una manera calumniosa, alardea de su inocencia permanentemente con los policías cuando está detenido. Y viene un vigilante, que es una figura distinta a la que hay con la policía en el libro, un supervisor, dice literalmente tal, dice,
no alardee mucho de su inocencia, que eso lo impersona favorablemente. Nada más, gracias. Con la venia, señoría, esta parte para solicitar la libre absolución de mi representado, Rubén Rivera Teijido, con todos los pronunciamientos favorables a su persona. Y antes de empezar, simplemente decir que me adhiero íntegramente a todo lo que han planteado el resto de defensas y debo trasladar a los acusados mi enhorabuena porque, aunque ha encarecido la responsabilidad civil, ha valido la pena contratar abogados caros. De verdad. Este procedimiento, señoría, ha sido, desde luego, tremendamente inusual. Tremendamente inusual. Hay una serie de condicionantes que nosotros queremos poner de manifiesto antes de hablar de los hechos, que creemos que determina cómo nos hemos enfrentado a la instrucción y cómo hemos afrontado el juicio, y que sobre todo ha incidido en que quizás algunas prácticas han sido contrarias a la buena fe procesal y, desde luego, han podido vulnerar o lesionar el principio de igualdad de armas. Y es que he decidido contaminar un poco e imprimir la causa, porque su señoría tiene mucho trabajo por delante. Tiene una causa inusualmente voluminosa. Este tipo de procedimientos, usted lo sabe, todos lo sabemos, normalmente tendrían 100, 200 folios en un juzgado de Plaza Castilla. Se solventaría con un par de testificales porque son delitos que realmente suceden en la intimidad entre el actor y quien se siente víctima, tanto el delito de naturaleza sexual como el delito de las coacciones. Pero su señoría va a encontrar una causa de 2090 acontecimientos. Y es una causa que yo creo que el Ministerio Fiscal y las acusaciones, de manera organizada, se han propuesto en convertir en macrocausa. ¿Y por qué ha podido ser esto? Bueno, pues porque todo es inusual en este procedimiento. Y es que es muy inusual, diga la fiscal lo que diga, que se inicie de oficio un procedimiento contra un delito de naturaleza sexual de una mayor de edad, quizás de una menor de edad, podríamos entenderlo, por parte de la Fiscalía. Pero lo que es más llamativo, señoría, es la diligencia y la eficacia con la que esto se produce. Nos dejaron sin argumentos. Las defensas no podíamos decir que Jennifer Hermoso había tardado mucho en remangarse y empezar a plantear este procedimiento e intentar denunciar. Porque es verdad que Jennifer Hermoso reaccionó con cierta celeridad a esto. Pero lo que es sorprendente es que la Fiscalía reaccionó más rápido. Entonces, a mí me parece que es muy inusual y genera cierta desafección en los letrados y posiblemente en la ciudadanía el ver cómo nuestros procedimientos se alargan eternamente en la Administración de Justicia, esperando escritos del Ministerio Fiscal que, superado por falta de medios, no puede realizar. ¿Cuántas diligencias hemos practicado en instrucción a las que no ha podido acudir el fiscal porque no tenía agenda? Entonces, digan lo que digan, es sorprendente el empeño que tiene la Fiscalía en que este procedimiento salga adelante y que salga en tiempo y forma. Y en ese empeño, en esa especie de empeño, no puedo evitar pensar que haya algún tipo de interés ajeno al procedimiento que a nosotros se nos escapa. Porque en ese empeño hemos construido una hipérbole, un superprocedimiento donde se habla de cualquier cosa menos de coacciones y de agresión sexual. Pero, ¿por qué pasa esto? No lo inicia, como bien apuntaba mi compañero Jorge Navarro, no se inicia por parte de Jennifer Hermoso la parte de las coacciones, no se inicia. De hecho, si acudimos al acontecimiento 3, en la página 39 está el famoso poder para pleitos del que estamos hablando, que tampoco aporta mucho, pero nos da contexto. En ese poder general para pleitos, Jennifer Hermoso, después de hablar con sus abogados para hacer el poder, establece en la facultad especial para formular querella que se hará únicamente por el delito de agresión sexual y contra don Luis Rubiales. Y luego se pone la coletilla genérica de y todo lo demás que venga por aquí hasta la muerte de Manolete. No pasa nada, se incluye, pero es un formalismo. Porque luego, cuando Jennifer Hermoso comparece ante la Fiscalía por primera vez y obra las actuaciones, y su señoría lo puede contrastar, no parece hacer mención a unas coacciones tal y como describe los hechos, ni siquiera una mención al resto de acusados, con perdón, al señor Rubiales sí, pero en un ámbito muy específico, que era el ámbito del beso. Entonces, si al inicio esto no sucede y nunca se habló, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues en realidad lo que pasó es que fue la señora fiscal, es verdad que después de una providencia del juzgado de instrucción, quien cambió la condición de investigados de Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera, pasaron de testigos a investigados. Consta en el acontecimiento 369. Y es que
yo tengo la teoría, porque una vez uno empieza a analizar la causa y luego cómo se ha desarrollado el juicio, yo tengo la teoría de que es que solo lo del beso no era suficiente. Lo del beso era tan pequeño, tan breve, tan corto, tan nimio, que no daba lugar a esta exposición pública, a esta exhibición de fuerza por parte del Estado contra la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, pues podíamos vestir al muñeco y podíamos construir una teoría que tiene detrás un relato, yo creo que bastante interesante, me compraría la novela si la sacan algún día. Es un relato que describe la Real Federación Española de Fútbol como una mafia, un grupo criminal perfectamente organizado, donde hay diferentes roles, donde se distribuyen tareas y todos ellos coordinados para construir unas coacciones a la señora Jennifer Hermoso. Pues bien, este tipo de conductas, bajo mi punto de vista, acaban haciendo que las acusaciones pierdan credibilidad. Porque en ese juego por hacer todo magnífico, enorme, gigante, grandilocuente, cualquier palabra que se les pueda ocurrir, es poca para describirlo, han conseguido que vengan a declarar dos seleccionadores, el masculino y la femenina. Una serie de directivos de la Federación Española de Fútbol, que casualmente, cuando se producía su declaración y luego se filtraba a la prensa lo que habían podido hacer, perdían su puesto de trabajo en la Federación. Y luego también desfilaron empleados de la Federación, más un buen cúmulo de acusados que desde luego eran caza mayor, grandes puestos en la Federación con gran exposición pública. Y pareció muy necesario, además, hablar de cuestiones que bueno, pues con todos los respetos del mundo, es que no tienen absolutamente nada que ver con el delito de coacciones. Es que yo estaba escuchando aquí las preguntas que se estaban haciendo sobre el expediente de integridad, sobre una reunión el día 23 de agosto en un despacho a ver si la gente venía, firmaba, dejaba de firmar, las presiones a don Luis de la Fuente, que no ha salido querellado aquí de milagro. O sea, es que, vamos, al palo, nunca mejor dicho, en este procedimiento. Y los testigos comparecen, bueno, se les preguntaba también sobre una asamblea, sobre una convocatoria a la que no fue convocada Jennifer Hermoso, que la verdad que lo siento enormemente, pero bueno, pero que es que no sé qué tiene que ver con las coacciones. Y todo esto, al final, reflejando un ímpetu tremendo, un despliegue de medios, una cosa que a mí me parecía espectacular, pero que, sinceramente, me ha parecido disparatada. Y lo entendí en el juicio. Lo entendí en el juicio. Después de presenciar a aterrados testigos contestar las preguntas de la fiscal con muchísimo miedo, después de que contestasen los acusados, empecé a entender qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que las acusaciones se juegan mucho. Porque cuando construyes un relato demasiado grande y el cascarón se expande, empieza a ser muy frágil y es más fácil que reviente. Y la fiscal dio, el otro día la señora fiscal, a mí me pareció que nos dio una pista de cuánto está dispuesto a hacer la acusación o las acusaciones por ganar este procedimiento, porque se juegan mucho. Hubo una frase que a mí me puso los pelos de punta, pero me puso los pelos de punta, ha pasado muy desapercibida. Creo que fue antes de ayer. Y es que la señora fiscal dijo en 2 ocasiones que no todos somos iguales. Esto, dicho en un juzgado en la Audiencia Nacional, en un juicio oral, tiene... bueno, es que hay palabras que no se pueden usar en horario infantil, pero desde luego es llamativo. Convendría explicarle a la señora fiscal que la Constitución establece en el artículo 9 y 14, y en muchas otras normas luego se refleja el principio de igualdad, el derecho a la igualdad, y que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el artículo 6º, obliga a actuar al Ministerio Fiscal de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y este tipo de comentarios no ayudan a que la ciudadanía piense que el Ministerio Fiscal está para defender la legalidad. Y es que en teoría está. Lo que pasa es que después de este juicio a mí me cuesta más explicarlo. Y comentaba que la conducta llevada a cabo por las acusaciones en ese plan para ganar este juicio a cualquier costa podían haber llevado a ciertas prácticas, digamos que no son de manual, sobre la buena fe procesal, y que podrían lesionar el principio de igualdad de armas. Porque entonces darían la sensación de que efectivamente no todos somos iguales. Las enumero. Primero, el planteamiento
de la prueba de forma poco ortodoxa, utilizando una coletilla, refiriéndose a todos los acontecimientos que abren las actuaciones y que me sean útiles. En una especie de juego de trileros de ocultar y no hacer una designación de la documental de manera transparente para que las defensas puedan defenderse y hacer correctamente su trabajo. Preguntas, como ha dicho mi compañero Jorge Navarro, impertinentes, capciosas, sugestivas, formuladas de manera agresiva a los testigos de manera permanente, una especie de interrogatorio coactivo yo creo que llegué a escuchar. Y es que a mí me cuesta ya separar, he intentado ver vídeos del juicio y me cuesta mucho separar qué se ha permitido, qué no se ha permitido, porque a pesar de declararse impertinentes se han continuado realizando preguntas en el sentido de la pregunta inadmitida. Pero bueno, es una práctica que, bueno, pues que hemos tenido en el juicio. Alusión a pruebas no practicadas o que no constan en las actuaciones y de manera reiterada. Se habla de un tratamiento psicológico del que no tenemos profesional que lo sostenga, que venga aquí a declarar, del que no hay facturas, del que no hay informes. Y a mí me cuesta defenderme de este informe fantasma. Un supuesto mensaje leído desde el móvil de la acusación particular por parte de la fiscal en un receso para explicarnos a todos que sí tenía validez la grabación obrante en el acontecimiento 1509. Noticias que desacreditarían a un perito que ha comparecido en este juzgado. Hablo de la pericial de lectura de labios, que se saca de manera sorpresiva en la fase de informe sin tener demasiada acreditación, sin prueba. Cuarto, alusión directa a pruebas inadmitidas como parte del informe de las acusaciones, que son pruebas inadmitidas, que no pueden usar recortes de prensa para hablar de pruebas inadmitidas. Es que su señoría cercenó la parte de las sociedades por entender que no estaba vinculada a este procedimiento judicial y se empeñan en traerlo a colación, hablando de que tal vez por ahí pueda haber una noticia de prensa que refleje una conexión entre todos los acusados. Y a mí eso me genera indefensión, porque yo personalmente he estado concentrado en este juicio y no he podido leer la noticia. Por otro lado, responsabilidad civil construida de una manera, voy a ser lo más educado posible, de una manera poco rigurosa, que nos hace pensar, seguramente sea un error, que no todos somos iguales, porque si tienes dinero la responsabilidad civil es más cara. Y he aquí otra práctica que a mí me parece importante recalcar. La señora fiscal al inicio de su informe se disculpó por el uso que había hecho de una transcripción en un interrogatorio, cosa que la siempre elegante Olga Tubau le agradeció y que todos yo creo que le agradecemos. Pero, sin embargo, no se disculpó por haber utilizado esta práctica, contraria a lo establecido en el artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera sistemática. Para que nos entendamos, y esto ya lo pusimos de manifiesto, el artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una fórmula muy específica para hacer alusión a las declaraciones de instrucción en las testificales. Lo que se hace es que se interroga a un testigo y cuando el testigo muestra una contradicción con respecto a algo que ha dicho en instrucción, se levanta la mano y se solicita a su señoría la lectura del acta de su declaración o el visionado de la grabación, indicándole el acontecimiento, el minuto o lo que sea. Bueno, esta práctica es del todo inusual y por este letrado se pidió que se cambiase y su señoría accedió. Pero cuando nosotros lo analizamos nos damos cuenta de que cada vez que se ha producido ha sido a favor del Ministerio Fiscal de las acusaciones. Y ha sido en concreto en las declaraciones de don Luis de la Fuente, don Pablo García Cuervo y don José María Timón Iglesias. En la declaración de don Luis de la Fuente, el Ministerio Fiscal le pregunta el día del juicio: ¿oyó usted alguna conversación acerca de la problemática, el revuelo mediático que se estaba produciendo como consecuencia de la acción cometida por el presidente en la entrega de medallas? La respuesta del señor de la Fuente en juicio en sala fue no. Y el Ministerio Fiscal alude a que en fase de instrucción, en su declaración, minuto 14:32. Voy a decirle el vídeo. Acontecimiento 1033, vídeo tercero de 2 de noviembre de 2023. Dice que sí escuchó un comunicado. Entonces, como esta práctica es tan rara, yo me fui a las declaraciones de instrucción y leo el minuto 14:30, donde, en teoría, y según el Ministerio Fiscal, don Luis de la Fuente contestó que sí escuchó algo de un comunicado. Voy a leer Ministerio Fiscal en la instrucción, la señora fiscal. Minuto 14:24, ¿vale? Pues en las horas que no durmió, ¿no escuchó nada? Respuesta de don Luis de la Fuente, no.
Es decir, todo lo contrario a lo que la señora fiscal planteaba al hacer ver al señor de la Fuente que había una contradicción entre su declaración en instrucción y la que se estaba practicando el juicio. Pero, señoría... De acuerdo, señoría. Continúe. Insisto, como estas varias prácticas que reflejarían una no excesivamente buena fe procesal y, si se tuviesen en cuenta, desde luego, habría habido una desigualdad en las armas, en los medios de los que han dispuesto las defensas frente a las acusaciones. La última de ellas, que sí afecta directamente a mi cliente, es la aportación de la famosa grabación acontecimiento 1509 con una genérica descripción, artículo acontecimiento 1508, en el que se dice que en atención a la declaración efectuada por doña Jennifer Hermoso Fuentes el pasado 2 de las corrientes en sede judicial, mencionando la existencia de un audio que envía el declarante a su agencia de representación por WhatsApp a la atención de Alejandra Ale en relación con los hechos ocurridos en Ibiza por medio del presente escrito se adjunta archivo. Se adjunta un archivo y en ese archivo no se acredita la fecha y la hora en la que se creó el audio. No se acredita la fecha y la hora en la que se envió. No se acredita tampoco ni se aporta ningún documento que acredite que efectivamente se envió a través de WhatsApp. Tampoco aparece quién envía el mensaje. Tampoco identifica a la persona destinataria. No cumple los requisitos del artículo 382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no aporta una transcripción. Y lo que es peor, cuando hemos analizado los metadatos, y esto es sobradamente conocido por su señoría, a nosotros nos aparece que ese archivo ha sido construido el 6 de enero y no el 22 de agosto. Señoría, yo no sé cuándo se creó ese audio. No lo sé. Pero desde luego las acusaciones lo tendrían que haber explicado. Porque tiene usted que saber una cosa. Cada conversación de WhatsApp, cada audio, cada vídeo que ha tenido que aportar las defensas, bien en instrucción, bien para el juicio oral, ha sido cotejada por el juzgado. Obligatoriamente. Y las que no han debido también, por criterio del juez, bien de instrucción, bien de este juzgado, han debido acompañar una pericial que acreditase la ausencia de manipulación. Todas las pruebas presentadas por las defensas han tenido este requisito. Se ha exigido esta garantía. Es de una desproporción enorme que cuando se aporta un audio por parte de las acusaciones no se les exija lo mismo que se les exige a las defensas. Y lo que es sorprendente es que el Ministerio Público, defensor de la legalidad, en lugar de, cuando se aportó esto un 8 de enero de 2024, decir, oiga, que se coteje y así estamos todos tranquilos, pues le dio igual. Y lo han defendido aquí con vehemencia. Y no entiendo por qué, porque estoy de acuerdo con Jorge Navarro, es que no dice tanto, pero refleja, desde luego, el sentir de las acusaciones y el sentir de las defensas en cuanto a que podría haber un desequilibrio en la igualdad de armas. ¿Y todo esto para qué? Pues sencillamente estos medios, esta hipérbole, esta exageración, esta causa que es en algunos aspectos, y entiéndame señoría, un disparate, ha servido simplemente para poder acusar a don Rubén Rivera de pasar un teléfono, de cargar un teléfono y por la noche de pedir a Jennifer Hermoso y a Ana Ecube, de manera educada, sin violencia ni intimidación, que hablasen con alguien. Y yo me pregunto, ¿esto que está sucediendo es normal? Es decir, que pidamos 1 año y 6 meses de prisión y 50.000 euros de responsabilidad civil a este hombre por estos hechos, ¿es normal? ¿Dónde ha quedado el principio de lesividad? Es que esta conducta, las que le acabo de resumir, carecen de antijuridicidad material y nunca debieron llegar a juicio, porque son irrelevantes. Irrelevantes. Mi compañero Jorge Navarro ha explicado muy bien. Hay determinadas conductas en el día a día que colisionan con la libertad de otras personas. En el día a día. Padres que obligan a los hijos a hacer deberes, amigos que discuten sobre fútbol, bueno, pues un trabajador que tiene que acudir a su puesto de trabajo en lugar de estar en casa viendo la televisión. No todo es antijurídico, no todo lesiona el bien jurídico, no todo lesiona la libertad con entidad suficiente como para ser tenido en cuenta en un procedimiento penal. Hay una serie de hechos que nos dicen que nunca debió producirse esto. Pues bien, por resumir, y no voy a alargar mucho en la parte de fundamentación jurídica porque lo han hecho de manera brillante mis compañeros, quiero acotar los hechos de los que está siendo acusado don señor Rivera.
descartando algunos que venían en las actuaciones y que propiciaron su condición de investigado y luego de acusado, y luego haciendo alguna alusión a hechos que considero probados de una manera y en los que pueda haber alguna contradicción. Por cierto, parte de estos hechos los ha comprado la acusación particular y popular, que no modificaron su escrito de conclusiones provisionales, pero sin embargo en el informe nos han dado la razón. Es decir, ya no parece, al menos entendí yo así de su informe, ya no parece que el señor Rubiales urdiese un plan para enviar al señor Rivera únicamente con el propósito de coaccionar a Jennifer Hermoso, y ya no era para hacer un vídeo o un comunicado exculpatorio, sino que simplemente para que hablase bien con el señor García Cava o bien con el señor Albert Luque. Hubiese sido de agradecer la modificación de la conclusión 4.1 de la acusación particular y en la 6, Romano 6, de la acusación popular. Hechos previos al viaje a Ibiza. Ha quedado acreditado que el señor Rivera no estuvo presente en los acontecimientos previos al viaje a Ibiza. Ha quedado acreditado que el señor Rivera no estaba presente en el vestuario, dado que no tenía acreditación, y así consta la declaración del señor Rubiales y las declaraciones de los testigos que, cuando indican las personas presentes, no incluyen al señor Rivera. Queda acreditado también que el señor Rivera, no viajaba en el mismo autobús que las jugadoras en el viaje al aeropuerto. Ninguno de los testigos le menciona en ese momento y lugar. Queda acreditado que el señor Rivera viajaba en otra zona del avión, en turista, quiero recordar, fila 30, con patrocinadores, sin acceder a la zona business. Ninguno de los testigos le ubica en esa zona. Queda acreditado, además, que no estaba presente en el momento de elaboración de ningún comunicado, ni en las reuniones previas para construirlo o elaborarlo o presentárselo a Jennifer Hermoso. Así se infiere de la declaración de las personas que estuvieron en esos momentos, así como de la propia Jennifer Hermoso o también los empleados de la Federación Española de Fútbol. Ninguno de los testigos manifiesta haber comunicado o informado al señor Rivera en ningún momento la existencia de un plan, la existencia de una crisis, la existencia de algo relacionado con un beso. Tampoco consta que el señor Rivera pudiera estar informado de la reunión del día 23 de agosto, dado que se encontraba en Ibiza. Pues bien, relativo a los hechos que sucedieron en Ibiza, que son los que dice Jennifer Hermoso, que podrían relacionarla con el señor Rivera. Ha quedado acreditado que la señora Hermoso le ubica únicamente aquí, desligándole de todo lo demás, ¿de acuerdo? Queda acreditado que en el viaje a Ibiza, que este viaje a Ibiza estaba planeado desde meses antes de que se produjese la final y, por tanto, el acontecimiento este. Queda acreditado, además, por las declaraciones de Salvador Losa, el propio señor Rivera, el señor Rubiales, etcétera, que don Rubén Rivera era la persona designada para estar allí, lo cual haría caer la teoría de que el señor Rubiales envió al señor Rivera solo para esto. Ha quedado claro, o acreditado bajo nuestro punto de vista, que era el único trabajador de la Real Federación Española de Fútbol que acompañó a las jugadoras en este viaje. Se infiere así en las declaraciones de prácticamente todos los testigos, a pesar de lo que dijo ayer la acusación particular, contradiciendo a su cliente. No contradiga a su cliente, no es adecuado. La declaración de Jennifer Hermoso en el minuto 2:14, en la hora 2:14:10 a 2:14:24. Declaración de Miguel García Cava, minutos 13:41, 14:14, 39:15 y 39:28. La declaración de Alexia Putellas, minuto 14:06 a 14:28. Declaración de María Isabel Rodríguez. María Isabel Rodríguez, que dice muchas cosas contrarias a Rubén. Aquí en instrucción no las decía, pero dice que efectivamente era el único trabajador de la Federación. Declaración de Ana Ecube, que lo dice sin fisuras. Y la declaración del propio señor Rivera. No tergiversemos, por favor, cuando el señor Rivera dice, respecto a un compañero, y refiriéndose ya a los hechos del día 23, que un empleado vino a recoger la copa para llevársela a Madrid. Claro, este empleado vino desde Madrid para recoger la copa y llevársela, porque el señor Rivera seguía ahí. Es un disparate, de verdad, pensar que el señor Rivera estaba acompañado. No consta en ninguno de los WhatsApps, no consta en ninguna parte y todos los testigos lo ubican como único empleado de la Federación. Entendemos que queda acreditado que el señor Rivera era un trabajador dedicado, que empleó grandes jornadas a trabajar y que pidió ayuda a su mujer en estas tareas. Se infiere de las declaraciones de estas personas, así como de los acontecimientos 722, 881, 882, 2081, 2083 y 2083. Queda acreditado que el señor Rivera tuvo siempre un trato correcto y educado con las jugadoras y en especial con Ana Ecube y Jennifer Hermoso, quienes creemos únicos testigos directos de los hechos. Y esto se infiere además de los mensajes que recibió de otras jugadoras que iban desde Rubén eres un crack hasta el envío de emoticonos de corazones. Creo que la expedición en general no le percibía como un coaccionador, como tampoco le percibía como un coaccionador, entendemos, doña Jennifer Hermoso, cuando durante las coacciones paraba un segundo para pedirle un bikini a su mujer, jaja, y reírse en un mensaje de WhatsApp de quien está viniendo insistentemente a molestarte. Queda acreditado que durante el viaje el señor Rivera no habló del beso con nadie que haya venido aquí.
y de ningún comunicado, en especial con Jennifer Hermoso y con Ana Ecube, que lo han manifestado de esta manera. Queda acreditado que el señor Rivera únicamente trasladó a Jennifer o a Ana Ecube información o la petición de hablar bien con el señor García Cava, bien con el señor Albert Luque. Creemos que queda acreditado que no utilizó la violencia y creemos que queda acreditado que no utilizó la intimidación, dado que no hubo una amenaza con un mal inminente, que es lo que exige la jurisprudencia para apreciar la intimidación. Creemos que tampoco utilizó fuerza de las cosas porque no ha quedado descrito por ninguno de los testigos. Respecto a la llamada del señor García Cava, creemos que las personas implicadas están más o menos de acuerdo, salvo que la señora Hermoso ubica esa llamada en el comedor en lugar del autobús y el señor García Cava y Rubén Rivera lo perciben en el autobús. Un punto aquí, digo ellos tres, aunque hay más personas que han hablado de esa llamada, porque son los únicos tres que hablan de la llamada con coherencia, porque el resto hablan de la llamada, la Yacodina, creo que Misa no habla de la llamada, Ana Ecube, hablan como una especie de cuestión que recuerdan más o menos por encima, como si luego lo hubiesen comentado y entonces no saben dar detalles sobre eso. En este caso pensamos que es más creíble la versión del autobús, dado que la jugadora o las jugadoras venían de estar 24 horas sin dormir, celebrando, consumiendo alcohol, como debe ser, y toda nuestra enhorabuena, y quizás pues ubiquen peor esa parte. Entendemos que ha quedado acreditado que esa llamada se produjo de manera breve y que el motivo fue que la señora Hermoso no tenía el teléfono encendido. Así se manifiesta por las partes implicadas. Queda acreditado que la señora Hermoso recibió el teléfono sin oposición y que no le fue entregado ni con violencia ni con intimidación. Y queda acreditado que el señor García Cava nunca explicó qué quería de Jennifer Hermoso, más allá de pedirle que tuviese el móvil encendido, porque por la tarde tenía que participar en un Zoom. Y nos vamos a la carga del teléfono móvil. Queda acreditado que el suceso del cargador fue en el Hotel Hyatt durante la comida, que duró entre 20 y 30 minutos. Y ha quedado acreditado que los hechos suceden mientras el señor Rivera está trabajando en la barra junto a Salvador Losa. Respecto a esto hay una discrepancia en cuanto a qué se produjo y cómo. ¿Qué se produjo? Sin fisuras, Jennifer Hermoso y Rubén Rivera coinciden. Rubén Rivera le ofrece cargar su teléfono y Jennifer Hermoso se lo entrega sin oposición. Y Rubén Rivera se va y lo carga. Esa parte es sin fisuras entre Jennifer Hermoso y el señor Rivera. Y digo sin fisuras entre Jennifer Hermoso y el señor Rivera porque las amigas de la señora Hermoso han empezado a hablar de que ella se oponía, que decía que no. Bueno, yo se lo pregunté aquí en sala y dijo que no se opuso a eso, que entregó su teléfono voluntariamente. Sí que hay una discrepancia en torno a si el señor Rivera volvía o no alguna vez a ofrecer el teléfono ya cargado. No nos parece relevante a efectos de las coacciones, pero sí nos parece relevante poner de manifiesto que las testigos que han venido a decir eso contradicen a su amiga en otras cuestiones, no entienden bien lo de la comida, se contradicen con lo que dice la instrucción y tiene poco sentido que un teléfono que necesita estar totalmente cargado para hacer un Zoom por la tarde se haya cargado en 20 minutos, media hora, que es lo que duró la comida. Tiene poco sentido que el señor Rivera, que estaba trabajando y estaba ocupado, cada 2 por 3, cogiese y dijese, oye, ya tienes un 5%, oye, ya tienes un 7%, ya tienes un 9%. Pues parece de verdad poco racional, pero bueno, aunque su señoría lo entendiese así, entendemos que no afecta al delito. En un momento no determinado, pero en esto coinciden la señora Hermoso y el señor Rivera, antes de que la señora Hermoso subiese a la habitación, don Rubén Rivera le mencionó al entregarle el teléfono móvil que Albert Luque le había enviado un mensaje y que ella no había contestado. No se describe por parte de ellos ningún episodio de violencia, ni intimidación, ni fuerza de las cosas. A partir de ahí existe una discrepancia manifiesta entre lo que han dicho algunos testigos y lo que dice el señor Rivera y testigos como Salvador Losa y su mujer. Es verdad que Salvador Losa de manera más periférica y su mujer de manera más explícita. Pero bueno, los hechos del Blau Park son contradictorios en cuanto a que el señor Rivera no reconoce haber hablado con la señora Hermoso. Aún así, los términos en los que la señora Hermoso describe la conversación, que pasó de ser muchas veces, ¿se acuerdan? Infinidad de veces y tal, a reducirse a 2 o 3 aproximaciones, pues como no describen tampoco violencia, intimidación ni fuerza de las cosas, pues nos parece irrelevante. Aunque nosotros seguimos negándolo porque sucedió una cosa entre medias. Porque no es controvertido que Ana Ecube se dirigió a Rubén Rivera y le dijo: Rubén, aquí estoy yo. Yo vengo a proteger los intereses de Jennifer Hermoso. Es una gran amiga. Es una gran amiga. Y entonces ve a Jennifer agobiada y dice: Rubén, moléstame a mí, no molestes a Jenny, ya estoy yo aquí para salvar a Jennifer Hermoso. Y parece raro, parece extraño,
que el director de marketing de la Federación Española de Fútbol, acostumbrado a tratar con estrellas de fútbol y acostumbrado a estas cosas, intentase puentear a Ana Ecube saltando los deseos de Jennifer Hermoso, que no deja de ser un activo para la Federación. Parece muy raro. Y parece raro que Ana Ecube, que ha venido aquí a declarar, y Ana Ecube, yo me quito el sombrero con Ana Ecube, seria, firme, decidida, la mejor amiga de Jennifer Hermoso, pues parece raro que si Rubén se está saltando esto, Ana Ecube no hubiese intervenido de manera, vamos a decir, más violenta. Pero respecto a los hechos que suceden en el Blau Park, hay cierta coherencia entre lo que plantea Jennifer Hermoso y Ana Ecube, que dicen 2 o 3, y luego cuando les preguntas es verdad que solo salen de escribir un acontecimiento en el que el señor Rivera se acercase a ellas, pero describen 2 o 3. Bueno, puede ser. Pero también dicen una cosa muy interesante, y es que ellas dos estaban solas en la hamaca. Y esto es importante porque han brotado como si fuesen setas testigos que dicen haber presenciado esa conversación y a las que nadie ubica en esa conversación, que son Laia Codina y Misa Rodríguez, luego hablaremos de ellas. En cualquier caso, las conversaciones que se producen parecen bastante cordiales, y así ha quedado acreditado, y luego pasamos al momento de Ana Ecube, que creemos que no tiene demasiado que ver con las coacciones, pero bueno, lo vamos a plantear. Ana Ecube describe 2 conversaciones con Rubén Rivera, y Rubén Rivera describe 2 conversaciones con Ana Ecube, que se producen siempre de la siguiente manera. Rubén Rivera se aproxima, hace un gesto desde lejos, Ana Ecube se acerca, entendemos que con la finalidad de que esto no molestase a Jennifer Hermoso, y hablan sobre hablar con Albert Luque. En la primera ocasión es, oye, Albert me ha escrito que Jenny no quiere hablar con él y demás, y Ana Ecube, con muy buena actitud, nos ha dicho que intenta mediar en ese tema, y la segunda es para bajar a ver a Albert Luque sin mayor oposición. Estos son los hechos. Estos son los hechos. Una serie de conversaciones en 3 momentos determinados, sin violencia, sin intimidación y demás. Sobre el derecho han hablado mis compañeros. Simplemente decir que esto no puede ser constitutivo de un delito de coacciones. Un elemento esencial del delito sería el uso de violencia, intimidación o fuerza en las cosas que ha desarrollado el Tribunal Supremo y en sentencias que ya han mencionado mis compañeros. No se produce, no consta acreditado. Añadimos además que la poca entidad del hecho era imposible que se lesionase el bien jurídico protegido, que no trascendió más allá de una mera conversación en diversas ocasiones. Y respecto al elemento subjetivo del delito, como no puede probarse porque no ha quedado acreditado y porque no era cierto, el señor Rivera no conocía nada de la magnitud de lo del beso ni de una especie de complot, es que no ha quedado acreditado, pero no solo por las testificales de los miembros de la Federación, es que Jennifer Hermoso dice que nunca le habla ni de un comunicado, ni del beso, ni de nada parecido. Si no hay un elemento cognoscitivo, no puede haber elemento volitivo. No hay un elemento subjetivo en la conducta del señor Rivera. No podía saber que estaba coaccionando a Jennifer Hermoso y no podía conocerlo y por tanto no podía quererlo. Era imposible que el señor Rivera pensase siquiera que estaba cometiendo un delito de coacciones doloso. Ni siquiera es apreciable el dolo eventual. Señoría, por no alargarnos demasiado, simplemente mencionar 2 pruebas que afectan al señor Rivera, que son la declaración de Misa Rodríguez y Laia Codina. Misa Rodríguez contesta en el juicio con lo que se ha llamado aquí, me parece acertado, una especie de memoria selectiva, que sí que vio al señor Rivera en el Sunset, es decir, en el Hotel Blau Park, en el atardecer, coger el teléfono de Jennifer Hermoso para llevarlo a cargar. Y esto es incoherente con lo que han dicho todas las partes. ¿Por qué esta incoherencia? Porque a preguntas mías, además, me dice que sí, que fue en el Hotel del Atardecer y que era coger el teléfono para cargarlo. Hecho que sabemos que se produjo a mediodía comiendo. ¿Por qué es contrario a todo esto? Porque Misa Rodríguez no lo ve. Ya en su declaración, en instrucción, en el minuto 23:04 de su declaración, dice que no, que lo único que podía decir era que Jennifer había llorado en el autobús en la Rúa Ibiza, porque se lo comentó posteriormente a Alexia Putellas. A la pregunta de si había visto al señor Rivera hablar con Jennifer Hermoso, María Isabel Rodríguez contesta que no. Viene al juicio y como es amiga de Jennifer Hermoso, pues a lo mejor comete el error de precipitadamente decir algo que no se corresponde con la verdad, pero que puede desplegar unos efectos en la condena respecto al señor Rivera y hay que ponerlo de manifiesto. Ella en instrucción dice una cosa, en el juzgado, en juicio oral, dice la contraria
Y además a las preguntas tiene una especie de memoria selectiva en la que desconoce los detalles, pero los detalles que da no conectan con la historia que de verdad pasó. Y luego, por otro lado, está Laia Codina. Laia Codina, a quien yo no pude preguntar en el juicio sobre las contradicciones de su declaración con la de Jennifer Hermoso, dijo dos cosas. Primero, en instrucción dijo que Rubén Rivera se llevaba el cargador a su habitación a cargarlo durante 2 horas, a cargar el teléfono durante 2 horas. Y el señor Rivera no tenía habitación en el hotel porque dormía en Ibiza. Y Jennifer Hermoso no describe la carga del teléfono como una carga de 2 horas en la que Rubén se lleva el teléfono. En segundo lugar, bueno, pues habla de la insistencia del señor Rivera en la comida. Pero hay una cosa muy curiosa y es que en el momento de por la tarde, en el Hotel Blau Park, sobre las hamacas, habla de 5 o 6 veces, como mínimo, que se aproximó, ¿no? 5 o 6 veces, como mínimo, a Jennifer Hermoso para presionarla para que hablase con Albert Luque. La declaración es incoherente porque no es cierta tampoco. Nadie ubica a la señora Laia Codina en ese sitio, en esa conversación. Las dos únicas personas que podían presenciarlo eran Ana Ecube y Jennifer Hermoso, que son las que estaban juntas en esa parte. Cada una de las aproximaciones que pudo haberse producido o no del señor Rivera, solo había 2 testigos que las presenciasen. Sobre estas 2 personas nos reservamos acciones en caso de que haya... Bueno, nos reservamos acciones para el futuro y les invitamos a que lean el artículo 462 del Código Penal por si quieren remitir una carta a este juzgado aclarando lo sucedido antes de que se dicte la sentencia. Respecto a la responsabilidad civil, solamente una cosa, señoría, porque lo han descrito muy bien mis compañeros. La responsabilidad civil, que a mí me parece disparatada, es muy fácil de entender lo que está pasando en este procedimiento judicial. Hace unos meses, don Enrique Remón, admirado Enrique Remón, fiscal excedente y ahora abogado, se ha pasado al lado oscuro, escribió un artículo muy interesante sobre la responsabilidad civil de este procedimiento en El Confidencial, del que recomiendo lectura. Habla de procedimientos con violaciones con acceso carnal, a menores, felaciones de menores, etcétera, y las responsabilidades civiles solicitadas por el Ministerio Fiscal son 3.000 euros, 15.000, creo que era la más grave, 6.000. La responsabilidad civil es absolutamente disparatada. Y termino con esto, señoría. No, estoy de acuerdo. Sí, correcto. Ahí viene puntuaciones. Correcto. Señoría, y solo ya terminar hablando de una cuestión, que es, se pide la inhabilitación, como bien decía don Luis Jordana, de Pozas, para la práctica de actividades relacionadas con el mundo del deporte. Pero es que esta inhabilitación se ha producido de facto. Mi representado ha perdido su trabajo a consecuencia de estos hechos. Por cierto, fue suspendido de empleo y sueldo cuando se filtró a la prensa el borrador de escrito de acusación que las defensas no teníamos, el del Ministerio Fiscal. Y solo perdió su empleo a raíz de ese escrito, de que se hiciese público ese escrito. El señor Rivera ha sido sometido a un escarnio público que le ha impedido encontrar trabajo y retomar su vida de manera normal. Invito aquí a las partes... Como que no son objeto del procedimiento. De acuerdo. Por favor, el juicio dura 15 días, por favor. Continuemos. De acuerdo, señoría. Me dan ganas de decir cosas, pero no puedo. Aquí Simplemente... no, señor Letrao. No, es que es Ejercite usted espectacular. las acciones que Señoría, quiera. pero señoría, estoy en mi informe. Sí. No, está en Usted su me turno entiende. de informe. No de alegatos Usted- que no están en el juicio. Sí. Continúe usted. Usted me entiende. Simplemente decir que el señor Rivera ya ha sido sometido a esa pena de manera injusta por unas acusaciones, me atrevería a decir, temerarias, y que esto también debería formar parte de la empatía que tiene que sentir el juez a la hora de dictar una sentencia. Por eso le solicito una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables en los términos de nuestro escrito de conclusiones. Gracias. No, tiene derecho a la última palabra, no lo va a ejercer. Jorge Vilda, le digo lo mismo. ¿Va a ejercer el derecho a la última palabra o no? Yo tampoco, muchas gracias. Albert Luque y Rubén Rivera No, tampoco. Pues con esto, aunque parezca mentira, hemos acabado. Visto el pase.